Hoy voy a iniciar una serie. Recuerda que terminamos la primera temporada de Hechos. Después de terminada esta serie, que yo creo que la vamos a estar terminando, finalizando enero, vamos a arrancar con la segunda temporada del libro de Hechos. Vamos a iniciar una serie durante este tiempo, una serie temática que se llama Mi Iglesia, Mi Iglesia. Y el objetivo de esta serie es que podamos adquirir ese sentido de amar nuestra iglesia, de valorar nuestra iglesia a pesar de todas las circunstancias y las dificultades que podamos vivir dentro de la iglesia. Cómo la Biblia nos enseña a amar la iglesia que ha sido comprada a precio de la preciosa sangre de Cristo. Y entender que la iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Y hoy voy a empezar con un mensaje dentro de esta serie, Mi Iglesia. Voy a empezar con un mensaje que se llama Amo mi iglesia. Hoy vamos a iniciar hablando del amor. El amor que debemos tener por la iglesia, por los hermanos, por nuestros semejantes, por las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. La Biblia afirma en Colosenses capítulo 3 versículo 14 que el amor es el vínculo perfecto. Es decir, el amor es lo que logra unir en medio de las diferencias, de la adversidad, de la complejidad. El amor, dice la Biblia, es el vínculo perfecto. Es decir, el amor logra unir de una manera perfecta las vidas y los corazones. Hermano, es lo que une las relaciones a pesar de las diferencias y de los inconvenientes. Cuando hablamos de amor, estamos hablando de un atributo perfecto de Dios. La Biblia dice: Dios es amor. Así como Dios es justo, Dios es santo, Dios es misericordioso. Entendemos por la palabra de Dios que Dios es amor. Y el amor como un atributo de Dios, el amor en Dios es perfecto. El amor en Dios es profundo, es sublime. El amor en Dios, según la Escritura, es indestructible. Dice la Biblia que el amor de Dios nunca deja de ser. Dice la Escritura que de tal manera nos amó Dios que fue capaz de dar a su Hijo unigénito para que muriera por nuestros pecados. Y los seres humanos, al ser hechos imagen de Dios, pues tenemos la capacidad de amar, ¿o no? Amén. Dios nos creó a su imagen y nos creó con la capacidad de amar. Ahora, con el amor pasó algo interesante, y es que, como todos los atributos comunicables de Dios, los que nos comunicó a los hombres, los que puso en nosotros al ser su imagen y semejanza, en la caída fueron totalmente deteriorados. Si nosotros entendemos que según la Biblia amar es dar lo mejor de mi vida para que otra persona tenga su máximo bienestar, que es la definición de amor ágape, del amor que la Escritura nos muestra, es dar lo mejor de nosotros para que otro sea feliz, para que otro salga adelante. Si bien en el huerto del Edén ese amor fue corrompido por la caída, y ya el ser humano no vive para vaciarse y dar lo mejor para que otros salgan adelante, puedan conocer a Dios, para que otros puedan experimentar el gozo, sino que ahora el amor es egoísta. El amor después de la caída en el hombre se volvió un amor antropocéntrico, un amor centrado en él. Ahora ya el hombre no vive para dar, para amar, sino que el hombre vive para que lo amen, para que lo consientan, para que le den. Siempre está esperando. El amor caído es el amor que espera. Y si da algo, lo da con el propósito de poder recibir algo mejor o algún beneficio más amplio. Pero las Escrituras nos llaman a los cristianos a que nosotros vivamos el amor de Dios. Las Escrituras nos instan a amar con el amor de Dios. Ahora, mi pregunta es, si el amor del hombre en la caída fue corrupto o se dañó, ¿pueden los cristianos amar con el amor de Dios o no? No sé si me hago entender, ¿soy claro en lo que digo? Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero ese amor fue deteriorado en la caída. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice, nos exige a los creyentes que tenemos que vivir en el amor de Dios, que tenemos que ofrecer el amor de Dios, el amor incondicional, el amor que no espera nada a cambio, el amor que vive para que el otro sea feliz, para dar el bienestar máximo a la otra persona. La Biblia exige eso del creyente. ¿Cómo puede el creyente vivir ese nivel de amor si en la caída fue deteriorado? Bueno, muy sencillo. Ustedes saben que en Cristo, cuando Cristo nos restaura, cuando Cristo nos salva, todas las cosas que fueron caídas en Adán empiezan a ser restauradas. Es decir, la imagen de Dios que fue deteriorada en el huerto del Edén por la caída
en Cristo empieza a ser restaurada. Y una de las cosas que Dios restaura en la vida del creyente es el amor. ¿Y cómo lo restaura? Si usted lee Romanos capítulo 5, versículo 5, nos dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. ¿Sí o no? ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 5? Porque la esperanza no avergüenza, dice el apóstol Pablo, ya que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo podemos amar? Bueno, el creyente puede volver a amar con el amor ágape, con el amor de Dios, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros y es el Espíritu que ha derramado el amor de Dios y es el Espíritu que permite que nosotros fluyamos en ese nivel de amor, ¿o no? Eso es muy claro por las Escrituras. Por eso la Biblia le exige al creyente amar con el amor de Dios, porque el creyente ha sido capacitado para amar con ese amor, porque el creyente ha sido restaurado, ha sido salvo, ha sido justificado para poder amar con ese nivel de amor. Además, tenemos un Padre que es perfectamente amoroso, ¿o no? Un atributo perfecto de Dios es su amor. Dios ama y ama tan profundamente que mostró su máximo o la expresión máxima de su amor. La podemos ver reflejada en la cruz del Calvario cuando entregó a su Hijo. De tal manera, el autor no encontró otra palabra para describir el amor de Dios. Juan dice de tal manera, o sea, de tal manera es que no encuentro una palabra, dice el apóstol Juan, para describir el amor de Dios por nosotros. Es de tal manera, es tan grande, tan absoluto, tan profundo, tan perfecto, que Dios nos amó, enviando a su Hijo a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados. Y es ese amor el que Dios nos exige como creyentes que nosotros debemos tener. Y lo podemos tener, número uno, porque Dios nos ha salvado y nos ha dado su Espíritu para restaurar en nosotros el amor que se había deteriorado por la caída. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros podamos amar a la gente con el amor de Dios. No es algo que proviene de tus fuerzas, no es algo que proviene de tus emociones, es algo que proviene de la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Amén. Y tenemos el mayor ejemplo, un Padre que es amoroso, que fue capaz de entregarlo todo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora hay una gran realidad. El amor de Dios es perfecto, es decir, el amor en Dios no fluctúa. Dios hoy no amaneció diciendo, ya no te amo como ayer. No, o sea, Dios no es que hoy nos ama y mañana dice, te tiraste mi amor por ese pecado, por esa manera de ser, por esa palabra, por esa actitud. Ya no te amo como te amaba ayer, que cantabas en la iglesia y adorabas. No, el amor de Dios no es fluctuante. El amor de Dios es un amor constante, es profundamente constante, es tiernamente constante, es un amor invariable, inmutable, porque hace parte de su carácter, porque hace parte de su naturaleza, no solo de sus emociones, sino de su carácter completo. El amor en Dios es una expresión de su naturaleza. Pero en nosotros, seres que luchamos con una naturaleza caída, aún ese amor de Dios perfecto que ha sido derramado en nosotros se hace imperfecto. Es decir, aún nosotros siendo llenos del amor de Dios, nosotros fluctuamos. Y hoy podemos amar con ese amor, pero mañana tal vez no. Y hoy podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, pero mañana tal vez no. ¿Recuerdan la carta a los Efesios en Apocalipsis? Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y si los seres humanos o los creyentes muchas veces perdemos el amor por Dios, pues imagínense lo que puede pasar con el amor por el prójimo. Muchas veces ese amor fluctúa, porque ese amor también depende de la llenura del Espíritu de Dios. Como es un amor que proviene del Espíritu Santo, mientras el creyente esté lleno del Espíritu Santo, el creyente puede amar con ese amor. Pero cuando el creyente pierde su relación con Dios, cuando el creyente pierde esa intimidad y esa llenura, entonces el amor se empieza a secar. Entonces la expresión tierna y dulce de Dios en su vida empieza a opacarse. Y a la medida que un creyente más se enfría espiritualmente, más se va a enfriar su amor por Dios y por consecuencia se va a enfriar su amor por el prójimo. Hermano, y lamentablemente hoy en día hay muchas personas y hay un movimiento muy fuerte
de personas que dicen: yo amo a Dios con todo mi corazón, yo entrego mi vida, mi tiempo y todo mi ser a Dios con toda mi alma, pero la iglesia no me cae bien. O sea, yo amo a Dios, pero no amo la iglesia. Y hay un movimiento muy fuerte de este tema. Hay un movimiento que dice: yo amo a Dios. Y me he encontrado con mucha gente. Especialmente hay un movimiento que se llama la Iglesia Emergente, que es un movimiento que está llevando a la gente a romper con la estructura eclesial. Y muchos de estos jóvenes que se adhieren a este movimiento son jóvenes o personas que vienen resentidas porque vivieron algo en la iglesia, porque sucedió algo en alguna iglesia, y salen resentidas con la institución, con la organización, y dicen: miren, yo amo a Dios, pero no me hable de iglesia. Entonces se busca tener un modelo de evangelio que pueda adorar a Dios sin necesidad de iglesia. Entonces la Iglesia Emergente dice: no necesitamos pastores, no necesitamos iglesia, no necesitamos templo, no necesitamos nada. Pero porque en el fondo lo que hay es un dolor, porque como la iglesia es imperfecta, en algún momento los hirió o los dañó. Mis hermanos, ¿puede ser correcto esto? ¿Puedo yo amar a Dios y a la vez no amar su iglesia? ¿Ustedes creen que eso está en la Escritura? ¿Ustedes en algún lugar de la Biblia encuentran que una persona diga: yo amo a Dios pero no amo su iglesia? O yo amo profundamente a Dios pero a la iglesia ahí me la soporto, me la aguanto. Hermano, pues lo que estamos hablando hoy es sobre la importancia de poder nosotros reflejar el amor de Dios dentro de nuestra iglesia y poder amar la iglesia del Señor, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus falencias. Porque, hermano, toda iglesia en la que usted y yo nos encontramos siempre va a tener problemas por causa de usted y yo. ¿Estoy claro? ¿Qué es lo que hace la iglesia imperfecta? Usted. ¿Qué es lo que hace la iglesia imperfecta? Usted. ¿Qué es lo que hace que la iglesia tenga problemas? Usted y yo. Si nosotros no estuviéramos, pues la iglesia sería perfecta. Pero las iglesias son imperfectas porque usted y yo nos congregamos en ellas. Es decir, que el problema somos usted y yo. Por eso no existe una iglesia perfecta. Y si existe y la encontramos, el día que nos congreguemos en ella nos la tiramos. Hasta ese día fue perfecta. Porque la iglesia está compuesta por pecadores, por gente en un proceso de restauración, por gente que lucha con cosas. O aquí hay alguien que no luche con nada. Aquí hay alguien que dice: yo tengo todas mis luchas superadas. Cero chisme, cero bochinche, cero mentiras. ¿Hay alguien de aquí que tiene resueltos sus asuntos? Si hay alguien así, oremos esta noche, porque está listo para irse para el cielo. Ya está listo para ir a la morada del Señor, porque ha alcanzado un nivel de santidad con el que no puede vivir en la tierra, no puede vivir en una iglesia. Pero la iglesia, como lo decía una vez, no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Vamos a leer el texto que les dije al principio, 1 Corintios 13. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 y vamos a ver lo que este texto nos enseña acerca del amor. Si bien es un texto que hemos usado para hablar de las relaciones de pareja, hemos usado este texto para enseñar acerca de cómo amar a nuestra esposa. Bueno, podríamos sacar principios porque el texto nos habla del amor. Pero en el contexto que Pablo está hablando, este texto es un texto de cómo tenemos que amar la iglesia, de cómo tenemos que amar a otros creyentes, de cómo tenemos que amar a nuestros hermanos, de cómo tenemos que amar la iglesia donde el Señor nos ha puesto. El apóstol Pablo empieza así en el versículo 1 de 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera toda la profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve eso. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita,
no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor, ¿qué dice el texto? El amor siempre, siempre permanecerá. Este es un texto donde nos habla el apóstol Pablo sobre ese tipo de amor, el amor ágape, el amor que necesitamos desarrollar por la iglesia, el amor que necesitamos desarrollar por los hermanos. Es el famoso y querido pasaje de la preeminencia del amor. Dentro de su contexto habla específicamente a una iglesia como la iglesia de Corintios que necesita volver a amarse unos a otros. El apóstol Pablo escribe esto a una iglesia que está teniendo problemas con su amor de amarse unos con otros. El apóstol Pablo escribe esto a una iglesia que tiene una cantidad de dificultades que han hecho que el amor entre los hermanos se enfríe. Esa iglesia que Pablo escribe, primera de Corintios 13. Amar la iglesia no se supone ocultar la realidad. El apóstol Pablo en toda la carta de Corintios le dice a la iglesia: ustedes no están bien, la verdad ustedes están mal. Le dice Pablo, fronteramente le dice: ustedes están mal, porque hay divisiones, hay celos, hay contiendas, hay situaciones fuertes entre ustedes. Ustedes han dejado de amarse. Yo les muestro un camino más excelente. Porque la iglesia de Corinto tenía algo muy particular. Es una iglesia que se creía muy espiritual, porque tenía muchos dones, porque había un fluir de muchos dones. Pero el apóstol Pablo les dice: pero venga, en medio de todo eso que ustedes están viviendo, ustedes han perdido el amor. Era una iglesia con una cantidad, hermano, de problemas. Era una iglesia con un montón de problemas que yo le aseguro que muchos de nosotros no hubiéramos soportado estar en esa iglesia. Yo le aseguro que muchos de acá no hubieran aguantado estar en la iglesia de Corinto por los problemas. Es más, yo le aseguro que muchos hoy en día considerarían la iglesia de Corinto una secta terrible, una secta horrible. Pero el apóstol Pablo escribe a los santos de Corintios, a la gente que ha sido salva y redimida por la sangre de Cristo, una iglesia con una cantidad de conflictos impresionantes. Se lo voy a ir mostrando. Les voy a ir más o menos, y vamos a leer algunos textos de Corintios para que miremos las situaciones por encimita, porque un día estudiaremos toda la carta, pero así por encimita vamos a ver el chicharrón de iglesia que era la iglesia de Corinto. Pobre pastor, el de esa iglesia. Mire, la iglesia de Corintios vemos una inmadurez espiritual terrible, una inmadurez espiritual. Por favor, busque conmigo ahora 1 de Corintios capítulo 3, vaya al capítulo 3. Póngale un separador al capítulo 13 y vaya al capítulo 3 y mire lo que dice. El capítulo 3 vamos a leer el versículo del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, mire lo que les dice Pablo, sino como a niños, como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda porque ustedes no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces mire, una de las cosas que Pablo dice es: mire, ustedes son inmaduros, ustedes son niños, yo quisiera darles vianda, darles comida sólida, pero no puedo. Tengo que seguirles dando leche porque ustedes no han madurado. Dice, no ha madurado, ¿por qué? Porque su carácter lo muestra. Hay entre ustedes divisiones, disensiones, celos, contiendas. El uno dice, yo soy de Pablo. El otro dice, no, a mí me evangelizó Apolos. Y entonces había una cantidad de contiendas internas. Y Pablo dice, no son carnales, ustedes son cristianos carnales, dice Pablo. Eso le está diciendo a los corintios. Son cristianos que viven por la carne. Son cristianos que tienen una naturaleza caída. ¿Eso está diciendo o no? ¿No sois carnales? Es la pregunta que Pablo hace. Ustedes no son espirituales, son carnales. Entonces la iglesia de Corinto era una iglesia, hermano, carnal. Era una iglesia con contiendas, con celos, divisiones, inmadurez espiritual, con pleitos, con enemistades. Pero no solo eso, el problema no se queda allí. Donde hay todo este tipo de cosas siempre van a haber pecados más profundos. La iglesia de Corinto vivía a un nivel de pecado, tenía unas situaciones de pecado e inmoralidad tan terribles que Pablo dice, eso no lo he visto ni en los incrédulos. Miren el capítulo 5, versículo 1 y 2.
Estoy mostrándoles el contexto del libro para que ustedes vean por qué Pablo desemboca en 1 Corintios 13. El capítulo 5, versículo 1 y 2, dice así: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni se nombra entre los gentiles, o sea, entre la gente que no conoce a Dios, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Tremendo. Pablo les dice, vea, ustedes consienten el pecado a tal nivel que entre ustedes hay uno que se acuesta con la mujer de un padre. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Pablo dice, eso ni se ve entre la gente de afuera. Y ustedes lo consienten y están envanecidos diciendo que son súper espirituales, que están llenos de dones, de cosas del Señor. ¿No debieran ustedes más bien estarse lamentando para que sea quitado este hombre de medio de la congregación? Es terrible. Pero no solo eso. Habían pleitos en esa iglesia entre los hermanos a tal nivel que tenían que acudir a los tribunales humanos. Es decir, entre los hermanos habían pleitos a tal nivel que se ponían demandas y tenían que ir a tribunales. Y dice Pablo, ¿por qué no resuelven el asunto internamente? ¿Por qué tienen que ustedes llevar a la iglesia ante tribunales humanos para que la iglesia sea, pues como su testimonio sea dañado? O sea, habían unos pleitos que se estaban yendo a demandas entre los hermanos. Imagínense. Eso algún día que veamos la carta a los Corintios lo vamos a trabajar. Actitudes equivocadas en la cena del Señor. Si usted lee el capítulo que habla de la cena del Señor, dice Pablo, ustedes se reúnen a glotonear. Ustedes van no a reunirse a adorar al Señor, sino que cada uno llega a comer y a buscar su mejor porción. Están deshonrando, dice Pablo, la cena del Señor. Léase la carta de Corintios. ¿Qué más vemos? Vemos desórdenes, abuso de los dones. Pablo dice, era una iglesia donde, por ejemplo, alguien empezaba a hablar en lenguas y todos empezaban a hablar en lenguas y todos empezaron a hablar públicamente en lenguas. Y Pablo dice en el versículo, en el capítulo 12, cuando habla de los dones espirituales, dejen el desorden. Si alguien va a hablar en lenguas públicamente, que hable, pero que hable uno y que haya un intérprete. Si no hay un intérprete, entonces no hable en lenguas públicamente. Hable para sí, para Dios, porque nadie le va a entender, porque no hay quien interprete lo que usted está diciendo. Era un desorden con las lenguas, un desorden con las profecías. Y entonces Pablo empieza a decir que Dios es un Dios de orden y que todo en la iglesia tiene que hacerse decentemente y con orden. La iglesia de Corintios tenía serios problemas por su mismo despliegue de ganas de ser espirituales, de verse como los espirituales. Había unos problemas doctrinales terribles en la iglesia, a tal nivel que cuando usted lee el capítulo, se me fue, creo que es el 11 o el 12, el 15, Pablo dice, porque algunos de ustedes están negando la resurrección de los muertos, y si Cristo no resucitó, entonces todos estamos fritos, porque nuestra esperanza como cristianos está en la resurrección. Entonces era una iglesia con unos problemas doctrinales muy serios. Yo le digo que más de uno de nosotros no hubiera aguantado estar en esa iglesia. Muchos hubieran salido corriendo de esa iglesia. Pero a esa iglesia es que Pablo le dice, ustedes necesitan aprender a amarse. Está bien que anhelen los mejores dones, les dice, pero yo les muestro un camino más excelente, la preeminencia del amor. Ustedes como iglesia necesitan aprender a amarse. Hermano, lo único que nos puede mantener unidos y decir, esta es mi iglesia y yo la amo por encima de tantos problemas, es el amor. O sea, lo único que nos puede mantener en una iglesia por encima de todas sus crisis, por encima de todos los problemas que viva, por encima de todas las falencias que usted tenga o diferencias con las personas, por encima de todas las insuficiencias que una iglesia pueda tener, lo único que nos mantiene a nosotros firmes y adheridos a una iglesia es el amor por ella, el amor del Señor. Y nosotros necesitamos desarrollar el amor, porque o si no, tarde o temprano vamos a apartarnos de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es conflictiva. ¿Sabe por qué es conflictiva? Porque usted es miembro de ella, porque yo soy miembro de ella, y nosotros hacemos que esto sea difícil. Si la iglesia fuera un lugar de ángeles, sería más fácil.
problema es que no nos admitirían a nosotros. Pero la iglesia es un lugar para gente caída, para gente en obra de construcción, para gente en un proceso de construcción. Y Pablo nos enseña que la única manera de permanecer en la iglesia es desarrollando un amor profundo. Pablo dice: el don más excelente no es hablar en lenguas. El don más excelente no son las lenguas, no son la profecía, no son los milagros. El don más excelente que un creyente pueda desarrollar es el amor. Y es lo único que lo mantiene adherido a la iglesia, amando y velando por cuidar la obra y la iglesia del Señor. ¿Y qué tipo de amor? Pues el amor agape, el amor con el que el Espíritu Santo nos capacitó para amar. No es un amor humano, porque nuestro amor humano va a fluctuar. Nuestro amor humano no aguanta muchas veces, como yo digo, el voltaje. Usted se va a encontrar en la iglesia con el hermano chismoso. Usted se va a encontrar en la iglesia con el hermano mentiroso. Sí que tiene problemas con la mentira. Ya sea que sea hermano o sea que no sea hermano, y realmente todavía no ha nacido de nuevo. Pero usted se va a encontrar en la iglesia con el chisme, con el bochinche, con la mentira, con los problemas sexuales, con muchos problemas. Siempre se va a encontrar. ¿Por qué? Porque la persona que usted tiene al lado, yo quiero que mire un momentico a la persona que usted tiene al lado, es una persona llena de problemas. Usted y yo tenemos que ver al hermano que tenemos al lado como que cada uno de nosotros tiene una bolsa de basura. El proceso de santificación es como si usted tuviera una bolsa de basura. Todos aquí tenemos que aprendernos a mirar como que cada uno tiene una bolsa de basura al lado, donde todos los días está echando las porquerías de su pecado, con que el Señor lo libra y lo santifica, y todos los días vence y vence cosas y echa allí la inmundicia. Así que cada uno de nosotros anda, hermano, con una bolsa llena de podredumbre, porque la santificación del Señor en nuestra vida saca de nosotros la iniquidad y la maldad para hacernos personas cada vez más semejantes a Cristo. Si usted no logra ver así a su hermano, si usted tiene una expectativa demasiado alta, usted se va a estrellar. Eso es como cuando uno se casó. Si usted tenía una expectativa alta, usted decía: uy, no, esta mujer es la mujer que me va a dar toda la felicidad que siempre quise. Se va a estrellar. Se va a estrellar. Porque el único que satisface el corazón del hombre es el Señor. Entonces tenemos que aprender a vernos como obra en construcción. Dios nos hace entender que el fundamento de todo lo que hacemos en la iglesia tiene que ser el amor. Ahora, ¿por qué? Porque todo lo que hacemos en la iglesia, nuestra convivencia, nuestras relaciones tienen que estar permeadas por el amor. Nuestro servicio, todo lo que hacemos, ministrar aquí, servir ahí en la puerta, servir el café, atender los hermanos, aún limpiar el templo, organizar las sillas. Todo eso dice la Escritura que tiene que nacer motivado por el amor. Porque dice Pablo que si no nace del amor, ¿sabe cómo es eso? Como un metal que retiñe. Miren el versículo de nuevo. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, de 1 Corintios 13, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Está diciendo Pablo: usted puede hablar todo tipo de lenguas humanas, angélicas, pero si usted no ama, usted es como un metal que resuena. Es decir, es como si cogiéramos un platillo de esos y yo cogiera un platillo de esos y empezara todo el tiempo en el culto tash, 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 tash. ¿Cómo se oye eso? Horrible. Imagine usted con alguien que siempre anda con un platillo al lado, tin, 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 tin. O sea, es algo que incomoda, es algo que, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Dice el versículo 2: y si tuviera toda la profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, no soy nada. O sea, los dones no me hacen a mí. No soy nada, dice él. Puedes tener todos los mejores dones, puedes tener un discernimiento, un conocimiento profundo de la Escritura, puedes tener un conocimiento profundo de tantas cosas, pero si no hay amor en tu vida, dice el apóstol Pablo, tú no eres nada. Es en vano todo lo que tienes. Y si reparto todos los bienes para dar de comer a los pobres,
Y si entrego mi cuerpo, miren esto tan impresionante, si entrego el cuerpo para ser quemado y no tengo amor, eso de nada sirve. O sea, si entregue el cuerpo para que lo quemen, de nada sirve eso si no nace lo que hacemos en una motivación correcta del amor por los demás, del amor primeramente a Dios y el amor hacia los demás. Nada tiene sentido, ni una profunda comunión con Dios que si no refleja amor, pues no es tan profunda y no está tan bien y no están con Dios. Ni la manifestación de toda clase de dones, ni el discernimiento y la sensibilidad espiritual, ni una fe extraordinaria que nos impulse a caminar en aquello que parece imposible, ni una capacidad notable para dar lo que tenemos y satisfacer las necesidades de los pobres, ni la determinación de caminar con Dios y serle fiel aún a costa de nuestra propia vida. Nada de eso tiene sentido si no nace motivado por el amor a Dios y por el amor a mis semejantes. Eso es desagradable. Ante los ojos de Dios es como un tímpano que resuena. Si lo que yo hago no nace del amor por Dios y el amor por los demás, que son los dos grandes mandamientos, a los ojos de Dios eso es un trapo de inmundicia, es como un metal que resuena. No es agradable a los ojos del Señor. Un ejemplo muy claro, hace 8 días Ananías y Zafira vendieron la heredad, trajeron parte de lo vendido no para honrar y a Dios porque lo amaban y amaban a la gente, sino porque se amaban tanto ellos mismos que querían sobresalir, que querían ser notables, y murieron en el acto fulminados por un juicio divino. ¿Por qué? Porque para Dios lo que nosotros hacemos para Él debe provenir de la motivación más correcta de la honra y la adoración al Señor, de nuestro amor por Él y de nuestro amor por los hermanos. Si no tengo amor, dice el Señor enfáticamente, todo lo anterior resulta fastidioso, sin valor, sin sentido e inservible. Si nosotros hacemos las cosas para Dios sin amor, nunca serán agradables. Por lo tanto, en un cristiano no puede existir la terrible contradicción de yo amo a Dios, pero no amo la iglesia. No, o sea, eso no cuadra. Es una teología aberrante. Eso no existe en la Biblia. Yo no puedo decir yo amo a Dios, pero la iglesia me cae mal. Eso es como decir, como si a ti te dijeran, mira, tú me caes tan bien, uy, pero tu esposa no la soporto. Porque la iglesia es la esposa del Señor, porque la iglesia es la esposa de Jesús, y el que se compromete a amar a Jesús se compromete a amar su iglesia sobre esta tierra, se compromete a dar lo mejor de sí para que su amada, su iglesia comprada a precio de sangre esté bien, no le falte nada. No hay nada más honorable, no hay nada más agradable para un esposo que le traten bien a su esposa, ¿o no? Y eso mismo espera el Señor, que nosotros tratemos la amada iglesia que está sobre esta tierra, la que Cristo pagó con su sangre, con el mismo amor con que nosotros lo tratamos a Él. De esa manera tenemos que tratar la iglesia. Hermano, la Escritura afirma en 1 de Juan 4:20, se lo voy a leer. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Miren lo que dice 1 de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Increíble. Tremendo. Si alguien dice yo amo a Dios pero no amo a mi hermano, lo aborrezco, es un mentiroso. ¿Cómo alguien puede amar a Dios que no ha visto y odiar a su hermano a quien lo ve todos los días? ¿Notan ustedes que esa terrible contradicción nunca podrá existir en el corazón de un creyente? Eso de yo amo a Dios pero la iglesia no me cae tan bien, es incongruente, es incoherente, es contradictorio. Tenemos que aprender a amar la iglesia como la palabra nos enseña. ¿Y cómo es ese amor de Dios? El mismo texto nos dice, el amor de Dios es sufrido. ¿Cómo así? Pues yo tengo que aprender a sufrir por la iglesia. Yo tengo que aprender a sufrir por mis hermanos. ¿Qué es ser sufrido? Ser sufrido, hermano, es una persona con un amor paciente, con un amor que se aguanta, que soporta, que no explota. Es paciente. Y de pronto dice, bueno, ay, es mi hermano, me ofendió, me hirió, pero es mi hermano. Y le da un abrazo y sabes que te perdono, porque hasta tal vez en ignorancia lo hiciste. Es sufrido, o sea, el verdadero amor, el amor con el que Dios nos manda que nos amemos a otros, es un amor que tiene que ser sufrido.
Y sufrido es que usted baja la cabeza, agacha la cabeza y se deja dar. Y dice, es mi hermano. Porque el valor del amor está por encima, hermano, de toda discusión. ¿Sí o no? Ahora, esto hay que trabajarlo con sabiduría. No quiere decir que usted no va a confrontar y usted no va a hablar con su hermano. ¿Sí? Pues si usted tiene que hablar con él, tiene que hablar con él. Ahora, por favor, no utilice el Facebook como herramienta de confrontación. Leía un artículo muy bueno en la Coalición por el Evangelio que decía, nunca uses el Facebook para confrontar. Lo peor que puedes hacer, porque eso es una muestra de que tú no estás amando a la iglesia, no estás amando a la gente. Sí, porque hay gente, usted ha visto que se pone en esos estados que usted, cuando lee, usted dice, ¡y este me la está tirando! Y usted llega y le responde, pero así como, ¿cómo decirlo? Como que no es tan frentero, pero la gente sabe que es para él. Como esas personas por ahí, que hay, que uno no les puede dar ni el codo porque se toman la mano. Y entonces el otro le dice, ah, sí, y toda la gente, y miraste a quién le estará tirando. No, el amor no es así. El amor es sufrido. Busca al hermano, ponte a paz con él. El amor está por encima. Lo importante no es quién gana la discusión, porque es que a veces entramos a ver quién gana. La Biblia dice, no, el amor es sufrido. El amor dice, está bien. El amor es benigno, se entrega, hace el bien, quiere ser útil en todo tiempo, es bueno. El amor, yo tengo que ser bueno con mi hermano, yo tengo que buscar hacerle bien. Nunca hacerle mal, porque no se goza de lo injusto, sino que se goza de lo bueno. Y así me haya hecho daño a mí, dice la Biblia, no paguéis a nadie mal por mal, sino vence con lo bueno lo malo. No tiene envidia. Ay, ese hermanito, mira. Ay, pero no, el amor no tiene envidia, se goza. Si al otro le fue bien, se goza. Porque si en uno nace, ay, a este porque sí, a mí porque no. Uy, terrible problema de pecado y de orgullo ahí en tu corazón. Si tú te sientes mal cuando alguien prospera, cuando alguien sale adelante o cuando alguien le va mejor en cosas, si tú te sientes mal, hay un terrible problema de orgullo en tu vida que tiene que ser quitado de tu corazón. No tiene envidia. ¿Por qué no tiene envidia? Porque el amor simplemente espera lo mejor para los demás. El amor no es fantasioso, o sea, el amor no está buscando el aplauso, no está buscando, ¿cómo me viste? Le di un mercado al hermano, ¿qué tal? Tómame la foto para el Facebook. No, el amor no es jactancioso, no es jactancioso. No se envanece, literalmente no se infla, no mira por encima del hombro, no se cree superior a nadie. El verdadero amor no hace eso, no es jactancioso, no hace nada indebido. El verdadero amor se cuida de no dañar al hermano. Ay, voy a decirle al hermano que me cambie este billete de 50, pero él no sabe que es falso, ojalá no se dé cuenta. Señor, ayúdame a que no se dé cuenta. No, el amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. Claro, estamos hablando que el amor ágape solo existe para dar. Solo existe para dar. Solo existe para dar. Que me enfermé y nadie me visitó. Entonces yo no visito a nadie, que se mueran todos, pero yo a partir de hoy no visito a nadie. No, porque el amor no busca lo suyo. El amor vive en función de dar. Vive en función de dar. ¿Sí o no? Porque a veces somos como niños, ¿no? Todavía en ciertas cosas y situaciones. No se irrita, es decir, no se deja llevar por el enojo, no se deja llevar por la ira, no lleva cuentas, no dice, va una hermanito, va una, usted no sabe a las 3 lo que pasa, pero va una, tranquilo, y en juego largo hay desquite. No, señores, no hay eso. No guarda rencor, no va guardando, no va acumulando, no va contando. No, señores, acuérdense en el 2014, un diciembre también por esta misma fecha, usted lo que me dijo. No, señores, no se goza de la injusticia, no se goza de la maldad, no se complace en la iniquidad, no celebra cuando a alguien le va mal, más bien se goza en la verdad, dice el apóstol Pablo. No admite la mentira, es franco, es sincero, sin recurrir, hermano, a la brutalidad. Dice las cosas con sinceridad, sin ser brutálico, sin decirlas así, pues, que voy a dañar, no. Lo que voy a decir, o sea, el que ama dice, ¿cómo digo lo que voy a decir para que resulte en bendición? O sea, yo tengo una verdad que decirle a mi hermano, ¿de qué manera se la digo para que esto que le voy a decir pueda producir transformación y cambio? ¿Sí me entiende? Piensa, el verdadero amor pone el bienestar del otro por encima, hermano, de su argumentación.
Todo lo sufre. Oiga, esto sí que es bonito. Todo lo sufre. Soporta pacientemente. Sabe callar por amor, sabe amar, sabe que el amor implica sufrir. Todo lo cree, confía, aprende a confiar en otros, a creer. Todo lo espera. El amor todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Y ese amor es el amor con el que Pablo nos está diciendo que nos tenemos que amar unos a otros. ¿Cómo le parece? Ese es el amor con el que Pablo dice: Dios nos capacitó para amar en esa dimensión a los demás, para amar a mi hermano en esa dimensión. Debemos dejar de ser egoístas. Debemos dejar de buscar que los demás nos amen y nos den, y convertirnos en personas que aman, que dan, que se entregan a lo sumo, a lo máximo, para que otros estén bien. Eso es ser creyente. Es aquel que se entrega como Cristo se entregó, sin importarle nada a cambio, sin esperar nada a cambio, solo se entrega. ¿Usted se imagina que toda la iglesia, todos nosotros viviéramos en ese nivel de amor? Donde todos aquí viviéramos para entregarnos, para darnos. ¿Qué necesitas? ¿Por qué oro por ti? ¿En qué situaciones estás? ¿Qué problemas tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? Estoy para servirte. Qué bendición poder darme para los demás. Jesús dijo: porque es mejor dar que recibir. Yo tengo una pregunta: ¿estamos viviendo cada uno de nosotros en esa profundidad, en ese nivel de amor? Ese es el amor que Pablo le exige a la iglesia de Corintio, una iglesia con los chicharrones más profundos, más terribles. Pablo les dice: ámense, sopórtense, edifíquense, pongan por obra el vínculo perfecto para que ustedes puedan madurar y crecer, y para que Dios se pueda manifestar, y para que la iglesia pueda públicamente reflejar al mundo que Dios vive en medio de ella, para que el mundo crea que tú me enviaste. Conclusión: amar la iglesia no es fruto de una actitud resignada. Amar la iglesia es entender que tiene problemas. Amar la iglesia es entender que somos una iglesia imperfecta, incompleta, y lo seremos toda la vida hasta que el Señor venga. Pero amar la iglesia implica darme en mi totalidad como persona, como Cristo se entregó por ella. Si Cristo dio su sangre por la iglesia, ¿quién soy yo para no entregar lo mejor de mí por ella? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros para no dar lo mejor de nosotros por el bienestar máximo de la iglesia? Hermanos, aprendamos a servir a la iglesia. Aprendamos a orar por la iglesia. Aprendamos a amar la iglesia. Porque no olviden que estas personas que están a su alrededor fueron personas compradas por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Y eso es suficiente para yo tener respeto y amor y servicio, y darme y entregarme sin reservas. Esta es mi iglesia y la amo. Esta es mi iglesia y nunca dejaré de servirle. Esta es mi iglesia y entregaré hasta la última gota de sudor y de todo lo que soy, porque cada día sea mejor y cumpla el propósito con el que Dios la puso sobre esta tierra. Esta es nuestra iglesia y tenemos que aprender a amarla. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor.